Claudio va a hablar el director de este sanatorio, Alfredo Vidal, bueno, para saber cuál es la situación de nuevos contagios. Buenos días a todos, muchas gracias por preguntar. Es de público conocimiento, desde ayer se está hablando mucho del sanatorio. En primera instancia quiero transmitir tranquilidad. Es verdad que hay 36 personas que trabajan en el sanatorio que han tenido el test positivo para COVID, pero es importante también ponerlo en perspectiva. Estos 36 casos son todos los casos desde el inicio de la pandemia. El primer caso fue hace casi 2 meses, el 7 de abril, y desde ese momento hemos tenido casos de a poquito que en las últimas 2 semanas están aumentando más rápidamente. Es importante decir que son 36 casos, pero trabajan más de 3.000 personas en el sanatorio. Quiere decir que se ha visto afectado hasta ahora un 1,1% de la gente que trabaja en el sanatorio. Y además es muy importante que todos los casos de contagios han sido leves. Por último, y no menos relevante, y esto aplica a todos, es salud es el rubro de la economía que más pluriempleo tiene. La mitad de los enfermeros de las instituciones trabajan en más de un lugar. Y los primeros casos que tuvimos era gente que había viajado o que había estado en contacto con gente que había viajado. Y luego tuvimos casos de contagios de personal que se contagia de personal. Es por eso que ponemos mucho énfasis y cada día más énfasis en que hay que cuidarse todo el tiempo, en el transporte público, en los comercios, cuando atendemos pacientes y cuando salimos de las habitaciones en igual medida. ¿Cuántos trabajadores hay aislados? Pacientes que se atienden habitualmente están también contagiados que no tengan que ver con el personal de salud, pacientes que se atienden en el sanatorio. En este momento el sanatorio está casi lleno, tiene 600 camas y de las 600 camas hay más de 500 ocupadas. Al día de ayer, porque actualizamos la información diariamente, teníamos 180 pacientes entre los que eran confirmados y los que eran sospechosos. 120 ya tenían el test positivo y había 60 que estaban en evaluación haciéndose el test de PCR. ¿Ustedes han podido identificar quién es el paciente cero? ¿Perdón? ¿Pudieron identificar al paciente cero? El paciente. Claro, en cuanto al tema de contagio, ¿cómo llega al Güemes? No, al personal sanitario. Es muy buena pregunta. Como expliqué antes, los primeros casos de empleados que se infectaron es gente que estaba de viaje o había estado en contacto con gente que viajó, y la mayoría de los casos fueron de esa manera. Después tenemos casos de médicos que viven con enfermeros o médicos que viven con médicos, y hemos tenido el caso de un médico que trabaja acá, casado con una médica infectóloga que contrajo COVID y 2 días después contrajo COVID él y había estado en contacto con gente. Con respecto a terapia intensiva, doctor, ¿qué datos nos puedes dar? De hecho, con respecto a terapia intensiva, los datos... Terapia intensiva, tenemos disponibilidad, la mayor parte de los casos han sido de baja gravedad. Entre el personal no tuvimos ningún caso grave y entre los pacientes que atendemos, al día de hoy tenemos 7 pacientes que están usando respirador, son los pacientes más graves. Este sanatorio, como dije, es muy grande, tenemos 59 camas de terapia intensiva y paulatinamente, en la medida de lo necesario, vamos atendiendo a todos los pacientes que llegan. Piensen que hoy estamos usando para COVID 7 respiradores, el sanatorio tiene 81. Doctor, de los 36 casos detectados, ¿dónde fueron derivados o están aquí? La mayor parte de los pacientes empleados, pacientes se internan aquí cuando están en condiciones de alta, se los testea y se van a la casa. Al día de hoy tengo que averiguar, pero si hay, son muy poquitos. La mayoría ya se fueron a la casa y están recuperándose para volver a trabajar. ¿Qué cantidad de trabajadores aislados? Aislamiento preventivo. Cuando una persona es positiva, se hace todo un estudio de con quién estuvo en los últimos días para tratar de entender dónde se contagió, y por eso sabemos que la mayor parte de los casos vinieron de afuera o fueron entre empleados. Y a todas las personas que no estamos seguros que pueden haber estado expuestos, le pedimos que se queden en el domicilio. Luego de 12 días se hace la PCR, al día 14 vuelven a trabajar. La mayoría o muchos de los que están en aislamiento ya volvieron, hay otros que van saliendo a aislamiento día a día. Doctor, ¿ustedes tuvieron un paciente ciudadano
de la localidad de Necochea, que fue atendido acá con COVID-19 positivo, volvió a su ciudad. ¿Cómo fue esa situación que no es clara, por lo menos hasta esta hora? Lo que sabemos hasta ahora es que es un paciente de Necochea, que fue derivado, se atendió inicialmente en otro sanatorio, fue derivado al sanatorio Güemes, estuvo muy poco porque fue hemodinamia y luego unidad coronaria. Es un lugar donde no hemos tenido ni pacientes con COVID, ni personal afectado, y en el término de creo que 36 horas, porque lo estamos analizando, el paciente se fue de alta, estuvo en la ciudad, circuló transporte público, etcétera, etcétera, pero lo más grave, eso no sería tanto, es que cuando volvió, aparentemente no cumplió con las medidas de la cuarentena, cosa que cualquiera de nosotros que vive en Buenos Aires, si va a un lugar de baja incidencia, debe aislarse preventivamente durante 2 semanas. Por el coronavirus y no por otra patología. No. O sea que no cumplió la cuarentena en Necochea. Claro, el paciente vino por un problema coronario, fue aparentemente a hacerse un estudio hemodinámico y estuvo todo bien, estuvo muy poco tiempo con nosotros, no sé cuánto tiempo estuvo circulando en la ciudad, pero como todos los que estamos acá, si vamos a un lugar donde no hay COVID, tenemos que estar 2 semanas en aislamiento preventivo. Doctor, preguntarle para que quede claro la situación sanitaria. Vendrán casos de bronquiolitis, neumonía y otras afecciones respiratorias. Si ya el sanatorio se encuentra casi lleno, ¿qué se prevé para los próximos días? O para las próximas semanas. Somos optimistas respecto a infecciones como la bronquiolitis, sobre todo porque afecta a chicos y el COVID afecta poco a los chicos, pero además tanto eso como las neumonías, con la cuarentena, con el aislamiento y el distanciamiento social, lo que ocurre es que es menos probable o la frecuencia de esta enfermedad baja. Entonces, para este invierno hay más gente vacunada y menos gente expuesta. Creemos que eso va a ayudar a generar más gente en terapia intensiva. La terapia intensiva es probable que sufra mayor demanda, pero hasta ahora puedo decir que estamos muy bien. Bien, la explicación allí del director del Sanatorio Güemes, que habla de 118 pacientes, 36 trabajadores que han tenido allí la circulación intrahospitalaria. Afortunadamente todos los trabajadores ya están recuperándose en sus casas y están ya casi listos como para volver a trabajar.